primer bloque de esta edición del Talión y estamos, como lo habíamos adelantado, con la diputada Verónica Rodríguez Cala-Civeta, a quien saludamos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Mario, y muchas gracias por la invitación. Diputada, ¿qué expectativas tienen ustedes para estos días en el que se da apertura al periodo de sesiones ordinarias en la legislatura provincial con el discurso de la gobernadora? Bueno, las expectativas es que la gobernadora plantee políticas concretas y asigne recursos a las políticas de Estado que plantee. Nosotros la verdad que hemos visto con mucha tristeza cómo no se ha trabajado fuertemente como política de Estado las adicciones en la provincia. Vemos cómo avanzan, cómo la droga ingresa a la provincia sin controles, cómo llega a nuestros niños, niñas y adolescentes y no hay posibilidad de recuperarlos porque los lugares específicos que tenemos en la provincia no tienen hoy una estadística certera de recuperación. Para nuestros pequeños niños no tenemos psiquiatra infantil. A años de esta gestión todavía no se consigue que tengamos un psiquiatra infantil. Igualmente las soluciones no van a llegar si los recursos realmente no llegan y no hay una política clara en este sentido. No pueden trabajar en los ministerios de forma aislada, tanto el Ministerio de Desarrollo Social, que es autoridad de aplicación de la Ley de Protección Integral, como el Ministerio de Salud, que tiene justamente la Subsecretaría de Salud Mental. Entonces, me parece que se han hecho anuncios el año pasado que se iban a crear centros de días en el norte y en el sur. Esos centros de días a la fecha no existen, no están. Hoy se ve por ahí en los medios impresos la intencionalidad de hacer a futuro, y yo digo en 4 años de gestión no se ha concretado ninguna obra clara, concisa y una inversión clara para recuperar a los chicos. Y si nosotros no tomamos conciencia, esto es un círculo vicioso, porque lamentablemente los niños que no tienen recursos, ¿qué terminan haciendo? Delinquiendo. Y incrementando el tema de la seguridad. Y hoy en Catamarca hemos visto un caso muy impactante que ha sucedido en el transcurso del mes, en donde justamente se ha asesinado a un médico muy conocido y consecuencia aparentemente del estado de consumo de estas personas. Entonces yo no me explico cuánto vamos a esperar para realmente invertir en las adicciones fuertemente, en trabajar conjuntamente con el Juzgado Federal, que tiene la competencia, y darles más recursos a nuestra policía de la provincia para que realmente puedan actuar. Y unas directivas más claras, ¿no? Porque uno ve que es como un colador, acá todo el mundo pasa como quiere, no hay controles, no se hace una verificación de qué ingresa, quién ingresa, no solamente por el tema de las drogas, también la trata de personas. Entonces, me parece que hay temáticas claras. A eso hay que sumar el tema de la salud, que vemos que los recursos tampoco llegan a la salud. Seguimos viendo ambulancias sin combustible, que la gente se sigue muriendo en el interior porque no hay médicos de guardia, y la situación sigue agravándose. A esto se suma el tema del impuesto a las ganancias. En el tema de las escuelas, en educación, hoy hay escuelas que están sin el mantenimiento adecuado, y yo me pregunto por qué, si uno ve los recursos que tiene el Ministerio de Obras Públicas, y debería ejecutar esos recursos y realmente tener todas las escuelas de la provincia en condiciones para que nuestros niños realmente reciban esa educación, ese acceso real a la educación. El tema del boleto estudiantil. Nosotros tenemos en la Cámara un proyecto de ley para que el boleto realmente sea gratuito, para dar un acceso real a la educación. Si no decimos, tenemos educación gratuita, pero no hay un acceso real a la educación, más ahora con los incrementos en el boleto, porque hay que pensar también en esta situación, ¿no? Se incrementa, tenemos un boleto, digamos, disminuido para los chicos, pero los padres tienen que trasladar a esos chicos. ¿Cuánto gasta hoy una persona común para ir y volver con sus hijos a la escuela? En un año electoral hay provincias que han tomado, ¿no?, esta medida, el caso de Córdoba, los anuncios que están a la orden del día justamente porque implican, ¿no?, un beneficio masivo y también expresado o extendido a los docentes en algunas provincias que también necesitan de esta atención o de este beneficio contemplado a través de una ley. No, y además con la situación económica que vive el país, la inflación que va en desmedro de los ingresos y realmente
de la imposibilidad que tiene la familia de poder cubrir todos sus gastos con los pocos recursos que recibe. Entonces, si no hay una conciencia real, y la gobernadora en su discurso realmente yo no quiero ir a escuchar anuncios que van a quedar en la nada, como le digo, por ejemplo, los centros estos de días que nunca se ejecutaron, los anunció el año pasado, sino que me gustaría ver cuestiones concretas. Hemos visto que han comprado el ex SUSEC, lo han transformado. Según el ministro de Hacienda, el ministro Aredes, nos informó el año pasado que habían gastado cerca de 80 millones. La información que nosotros tenemos es que se gastó mucho más que ese dinero. Nosotros en la Cámara vemos a diario la situación de los padres desesperados que piden ayudas económicas para trasladar sus chicos con adicciones a otras provincias, para juntar recursos. Entonces yo digo, sí, ¿cuál es la prioridad que tiene el Estado? Yo no digo que esté mal generar una colonia de vacaciones para los niños y para los jubilados, pero me pregunto, ¿no se podría haber reservado unos millones de eso e invertir en algo que me parece que es un poquito más prioritario que el tema de la colonia de vacaciones? Está bueno, está bien, pero los recursos tienen que invertirse, tiene que haber prioridad en la ejecución de los recursos públicos, y eso se identifica con las políticas públicas. Entonces, si no hay prioridad en la protección de la niñez, en estas situaciones tan acuciantes, porque con la droga los perdemos a los chicos. Diputada, con motivo del anuncio del 1 de mayo, se espera también que la Cámara comience a funcionar en el periodo ordinario y en la primera sesión aprobar la ley del PASO. Esto ya es una cuestión consensuada, resuelta, va a ser un trámite en definitiva luego de un año, el 2014, que tuvo tanta controversia en este aspecto. Y bueno, es que era un proyecto del Ejecutivo que había sido enviado para que no salga, en realidad. Nosotros veníamos trabajando con el proyecto del ex senador Víctor Luna, que era un proyecto que proponía un avance con la boleta única y el voto electrónico. Lamentablemente no hemos conseguido los consensos necesarios para poder avanzar con un proyecto tan importante. Y lo digo lamentablemente porque, bueno, no podemos imponer la boleta única si todas las fuerzas políticas que van a participar en la elección no están convencidos de que hay que dar ese paso. Entonces ese será un paso que nos debemos todos, los partidos políticos y todos aquellos que tenemos representación en las cámaras, para trabajarlo con más profundidad. Entonces la otra opción era este proyecto del Ejecutivo. Este proyecto tenía un peligro grave para el mes de marzo, porque no establecía que la convocatoria sea conjunta de la elección de primaria con la elección general. Y usted dirá, ¿qué afecta? Y afecta en el padrón electoral. El padrón electoral tiene que ser el mismo. Entonces, si no se establecía conjuntamente, se hacía la elección PASO en noviembre y no se convocaba en marzo, el padrón que se iba a utilizar es el nacional. Iba a haber cambios de domicilio y eso iba a generar una situación de denuncias recíprocas por alguna cuestión que pueda, digamos, indicarse como un fraude electoral. Entonces, para octubre tiene certeza electoral. ¿Por qué? Porque la Constitución de la provincia dice que si no se convoca para marzo, debe hacerse simultáneamente con las elecciones nacionales. Y las elecciones nacionales tienen fecha. Entonces, al establecer fecha, ya hay certeza electoral. Y el padrón electoral a utilizar tiene que ser el mismo. Por eso consideramos, y después de las declaraciones del vicegobernador de la provincia en cuanto a la interpretación que da al proyecto presentado y firmado por ellos y aprobado en la Cámara de Senadores, que las elecciones indefectiblemente deberían ser en agosto, y sumado a ello el tema de los recursos que se van a necesitar. Si nosotros desdoblamos las elecciones, que no considero que hoy sea la situación viable, vamos a hacer un doble gasto por 10, 15 días. Usted imagínese que las autoridades de mesa, que tenemos cerca de 800, la otra vez, la última elección, tuvimos como 850 mesas. Tenemos presidente y vicepresidente de mesa. Se le pagó alrededor de 400 pesos. Podríamos decir que 1 millón, casi 2 millones en pago de autoridades de mesa nada más. ¿Qué se va a hacer? Si intentaran desdoblar, que para mí no va a ser viable, lo va a tener que pagar la provincia. Claro está que muchas veces la viabilidad o no depende de las especulaciones o de las cinturas políticas que tienen algunos referentes, ¿no? Aquellos que convocan en el contexto nacional, municipal y demás. ¿Calculan que se van a realizar en forma paralela con las nacionales o puede haber un adelanto de las elecciones? Digo esto o le pregunto esto en base a
el contexto electoral que ya se avisora en el país, con las PASO que ya se han concretado en Salta, en Mendoza, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe. Yo creo que con la situación política que vive la provincia y la situación económica que vive la provincia y la cuestión constitucional que prima, que esta ley es consecuencia de la constitución que tenemos y que fija esto, en marzo o octubre, yo creo que tendrían que convocar a agosto simultáneamente, para utilizar el mismo padrón y ir conjuntamente después en octubre, que es lo que está previsto en la Constitución. Habrá que ver qué decisión toma el gobierno, pero me parece que debería justificar por qué no ir a las elecciones. No creo que sea un miedo de que se nacionalice, porque igualmente, de cualquier manera y más allá del avance que está teniendo Macri, las elecciones siempre son a la catamarqueña, ¿no? Siempre, más allá de que tengan un condimento nacional, cuando se definen candidatos a gobernador, vicegobernador, el ciudadano piensa en la necesidad propia, ¿no? En quién quiere que conduzca el gobierno, y entonces creo que los intereses que se priman es eso, independientemente que se haga conjuntamente con las nacionales. Así que seguramente hay muchos argumentos para que se hagan en agosto. ¿Cuáles son las lecturas que se han hecho en el Frente Cívico, si ya la han podido realizar, los radicales sobre todo, de lo que ha pasado con las elecciones PASO que ya se han concretado en el país? Bueno, evidentemente la ciudadanía está marcando un cambio. Esperemos que se concrete de esa forma como viene marcando la tendencia, porque queremos un cambio en la forma de vivir, queremos inclusión de aquellos que no tienen ingresos, pero una inclusión que le permita tener un trabajo, que sea una cuestión digna, no un plan que los obliga a subirse a un colectivo y era un acto político. Queremos inclusión de la Argentina en el mundo, que nos permita de nuevo que vengan los recursos de afuera y tener inversiones, y eso va a generar también mayor trabajo. Y me parece que como la mentalidad que tiene hoy, la forma de hacer política de este gobierno nacional y aquellos que se puedan presentar en consecuencia, van por un camino totalmente distinto y que no nos ha traído progreso a la Argentina. En estos años me parece que hemos decrecido en muchas cuestiones, en la educación, por ejemplo, que incide tanto en un país. Así que yo espero que se avance fuertemente y que la ciudadanía tome conciencia de esto, y me parece que hoy, de acuerdo a los resultados que vemos en las distintas provincias, se está dando de esa manera. Diputada Verónica Rodríguez Calaciveta, muy amable, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Vamos a la primera pausa en el tablón. Luego de la misma hablamos con la Secretaria de Estado de Cultura, Patricia Zaceta, por lo que es inminente la inauguración de la Casa de la Cultura.